Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los Salmos, capítulo 30. Y dice así en Salmos, en el capítulo 30, el Salmo 30, Salmo de David. Te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Jehová, Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol. Me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Cantad a Jehová, vosotros sus santos, y celebrad la memoria de su santidad, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. En mi prosperidad dije yo, no seré jamás conmovido, porque tú, Jehová, con tu favor me afirmaste como monte fuerte. Escondiste tu rostro, fui turbado. A ti, oh Jehová, clamaré y al Señor suplicaré. ¿Qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? Te alabará el polvo, anunciará tu verdad. Oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí. Jehová, sé tú mi ayudador. Has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré gloria mía y no estaré callado. Jehová, Dios mío, te alabaré para siempre. El salmo de hoy es un salmo especialmente hermoso porque está relacionado con la acción de gracias, pero está relacionado con la acción de gracias en una serie de cuestiones en las que merece primero detenerse. ¿Por qué? ¿Por qué David da gracias a Dios? Fundamentalmente menciona tres razones. Y son tres razones que en mayor o menor medida afectan a la vida de todos nosotros en algún momento. Primera razón, versículo 1, te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Primera razón, Señor, yo estaba en una situación en la que mis enemigos hubieran podido alegrarse de mí. Hubieran podido verme y reírse y decir, bueno, el David tiene exactamente lo que se merece. Vamos a humillarlo más y que sienta lo que es que nos burlamos de él. Y David dice, Señor, yo te doy gracias porque no has permitido que mis enemigos se alegren de mí. Todos nosotros hemos pasado alguna vez por esa situación. Todos nosotros en algún momento hemos atravesado por dificultades en las que decíamos, Señor, por lo menos, aunque tenga que pasar por esta situación y esta dificultad, que de esto no se entere esta persona, que esa persona no se alegre de mi desgracia, que esa persona no disfrute con lo mal que lo estoy pasando. Hay ocasiones incluso en que a uno le duele más la satisfacción, la alegría, el gozo del enemigo que el propio sufrimiento. Y David dice, yo, Señor, te exalto y te doy gracias en primer lugar porque no has permitido que mis enemigos se alegren de mí. En ocasiones los enemigos se pueden poner además más allá del límite de la alegría. Algunos sabemos lo que es el que hayan intentado matarte. Algunos sabemos lo que significa quizá incluso tener que abandonar tu país porque esos enemigos son muy activos. Y la cosa va más allá de las burlas. Pero como dice aquí el salmista, yo te doy en primer lugar gracias, te exalto, porque tú me has exaltado y no has permitido que mis enemigos se alegren de mí. Segunda razón, versículo 2, y esto todavía suena más a cosas que hemos vivido. Versículo 2, Jehová, Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Y esta es otra circunstancia por la que posiblemente pasamos más a menudo a lo largo de nuestra existencia que por el hecho de que existen enemigos que se pueden gozar de nuestra tribulación o de nuestra desgracia, y es la enfermedad.
Señor, yo he pasado por una situación en la que podía ver la enfermedad, en que quizá he caído en la enfermedad, en que me he encontrado postrado en el lecho del dolor y tú me has sacado de esa situación. Y a veces es una situación relativamente sencilla. Señor, no puedo estar toda la semana con una gripe manteniéndome tumbado en la cama, y a veces es mucho más grave. Y a veces la persona que da gloria a Dios por cómo lo ha sacado de la enfermedad es una persona que ha estado totalmente a las puertas de la muerte. A mí me ha tocado ver eso en distintas situaciones. Gente a la que los médicos daban por desahuciados, gente que efectivamente parecían que en el combate entre su organismo y la enfermedad se iba a imponer, y el Señor lo sacó de esa situación. Y es algo, por cierto, que tendríamos que ver muy a menudo, porque como dice la carta de Santiago, si alguien está enfermo, deberíamos llamar a los ancianos de la congregación, ungirlo con aceite, orar por él y esperar su sanidad. Señor, yo te doy gracias no solo porque no has permitido que mis enemigos se alegren, sino porque también me has sanado. Señor, te doy gracias por otra cosa más. Versículo 3. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol, me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Literalmente me has salvado de la muerte. El término que aquí en la versión Reina Valera aparece transcrito como Seol es una referencia al ámbito de los muertos. Señor, lo mío no era un resfriado molesto, no era un dolor de muelas, no era una inflamación de los oídos, no era una alergia. Llegué a una situación en la que casi es como si tuviera un pie en el lugar de los muertos, en el Seol. Como dicen los argentinos, un pie en el estribo. Señor, estuve verdaderamente a punto de descender a la sepultura. Y tú me has sacado de esa situación y yo te doy gracias por ello. Y después de que David ha contado esto, casi con seguridad, podemos identificar el episodio histórico del que habla. Un episodio en que existía el riesgo de que sus enemigos se gozaran de su desgracia, un episodio en que la enfermedad pasó delante de la casa, un episodio en que la enfermedad era tan sumamente grave que solamente que se acercara a tu morada significaba que estabas ya con un pie en el Seol, comprando números para que en la lotería de la muerte te tocara descender a la sepultura. ¿Cuándo sucedió eso? Vamos a ir al segundo libro de Samuel, donde ese episodio aparece y es un episodio verdaderamente interesante. Segundo libro de Samuel, capítulo 24. Y es un episodio un poco largo, pero efectivamente uno se da cuenta de que aquí no es David contando cosas, en fin, exagerando lo que sucede, porque si exageras las cosas parece que tienes más motivos para darle gracias a Dios, sino que estaba hablando de una situación realmente peligrosa. Dice así en el segundo libro de Samuel, capítulo 24, y vamos a leer desde el versículo 1. Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese: ve, haz un censo de Israel y de Judá. Y dijo el rey a Joab, general del ejército que estaba con él: recorre ahora todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Berseba, y haz un censo del pueblo para que yo sepa el número de la gente. Joab respondió al rey: añada a Jehová tu Dios al pueblo 100 veces tantos como son, y que lo vea mi señor el rey. Mas ¿por qué se complace en esto mi señor el rey? Pero la palabra del rey prevaleció sobre Joab y sobre los capitanes del ejército. Salió pues Joab con los capitanes del ejército de delante del rey para hacer el censo del pueblo de Israel. Y pasando el Jordán, acamparon en Aroer, al sur de la ciudad que está en medio del valle de Gad y junto a Jazer. Después fueron a Galaad y a la tierra baja de Jotzi, y de allí a Danján y a los alrededores de Sidón.
Fueron luego a ir a la fortaleza de Tiro y a todas las ciudades de los heveos y de los cananeos, y salieron al Negueb de Judá en Beerseba. Después que hubieron recorrido toda la tierra, volvieron a Jerusalén al cabo de 9 meses y 20 días. Y Joab dio el censo del pueblo al rey, y fueron los de Israel 800.000 hombres fuertes que sacaban espada, y los de Judá 500.000 hombres. Después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón. Y dijo David a Jehová: yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo: ve y di a David, así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas para que yo la haga. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber y le dijo: ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y ellos te persigan? ¿O que 3 días haya peste en tu tierra? Piensa ahora y mira que responderé al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad: en grande angustia estoy, caigamos ahora en mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. Y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo desde Dan hasta Beerseba 70.000 hombres. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía al pueblo: basta ahora, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Arauna Jebuseo. Y David dijo a Jehová, cuando vio al ángel que destruía al pueblo: yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Y Gad vino a David aquel día y le dijo: sube y levanta un altar a Jehová en la era de Arauna Jebuseo. Subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado Jehová, y Arauna miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él. Saliendo entonces Arauna, se inclinó delante del rey rostro a tierra, y Arauna dijo: ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió: para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. Y Arauna dijo a David: tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto, y los trillos y los yugos de los bueyes para leña. Todo esto, rey, Arauna se lo da al rey. Luego dijo Arauna al rey: Jehová tu Dios te sea propicio. Y el rey dijo a Arauna: no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata, y edificó allí David un altar a Jehová, y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz, y Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga en Israel. Y como dice aquí, este salmo precisamente se cantó en el momento en el que se dedicó ese altar. Es a veces, cuando uno conoce el contexto de los libros de la Biblia, del pasaje de la Biblia, se entiende más. Y aquí, efectivamente, lo que hay es tremendo. En un momento, Señor, yo fui un estúpido que pensaba que era mi propio poder el importante. Y dije: como soy un rey verdaderamente importante, y si Israel está en esta situación es gracias a mí, y como tiene que quedar evidente que es gracias a mí y a mi grandeza por lo que Israel está como está, hacedme un censo para que vea cómo ha crecido Israel. Y cuando David se lo dice a Joab, Joab dice: Señor, yo creo que no deberíamos hacer esto. ¿Cuál es el sentido de un censo? ¿Para qué merece la pena que nos pongamos a contar a la gente? El Señor te ha bendecido mucho, sabemos de tu papel. No, Señor, no te metas en esto. Pero David insiste. Dice: no, recorred el reino y vamos a ver el poder que tengo,
la grandeza con la que me he engrandecido, lo importante que soy. Y durante más de 9 meses estuvieron recorriendo toda la tierra para hacer un censo. Pero 9 meses es mucho tiempo, es el que necesita, por ejemplo, un niño para nacer. Y cuando regresaron después de esos 9 meses y le dijeron, mira, tienes tantos cientos de miles en las 10 tribus de Israel, tantos cientos de miles en Judá, David se dio cuenta de que se había equivocado. Tardó 9 meses, hay gente que no se da cuenta en toda su vida, pero David se dio cuenta en ese momento. Yo no he hecho el censo por algo bueno. Lo he hecho simplemente para tener la honda satisfacción de lo importante que es mi reino gracias a mí. Y se dio cuenta y pidió perdón a Dios. Pero todos nuestros actos tienen consecuencias. Y efectivamente el de David no podía quedar sin consecuencias. Y el mensaje que le llega es tremendo. ¿Qué prefieres? ¿Que el castigo que va a caer sobre Israel de el que tú eres rey sean tus enemigos? ¿O prefieres que el castigo, en vez de ser los enemigos, sea una destrucción que lleve a la gente a la muerte a lo largo del tiempo, como es una hambruna? ¿O prefieres una peste? Y David en ese momento dice, no, mis enemigos no. Una hambruna no. Prefiero que el castigo venga directamente de Dios. Me fío mucho más de la misericordia de Dios que de lo que pueda esperar de cualquier hombre. Y como dicen los 3 primeros versículos, gracias a que en un momento determinado, Señor, tú paraste esto, mis enemigos no se han podido alegrar de mí. Y se ha producido una sanación. Y aquí podía haber acabado en el Seol y conmigo mucha gente, y tú lo paraste. ¿Y qué pasa cuando de pronto David se encuentra en esa situación? Pues es muy claro lo que dice en el versículo 4 y en el 5. Cantad a Jehová vosotros sus santos y celebrad la memoria de su santidad, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. No puedes pretender caminar de espaldas a Dios y que no haya lloro. No puedes pretender darle la espalda a Dios y que en un momento determinado no se sienta la ira de Dios. Es imposible. Pero lo que dice David es muy claro. También es verdad que uno puede llorar por la noche y a la mañana experimentar la alegría del perdón de Dios. Y es verdad que en un momento determinado puedes sentir la acción de la ira de Dios y, sin embargo, ver cómo luego su favor dura toda la vida. Y como David lo ha experimentado, David lo comparte. Y esto es algo tremendamente importante. En muchas ocasiones nosotros tenemos una resistencia a compartir algo que es relevante, como la manera en que Dios ha actuado en nuestra vida. Nos mantiene con salud a pesar de la vida que llevamos. Cuida de nuestras familias y desde luego más de lo que nosotros lo hacemos. Nos conserva el trabajo para que nos podamos mantener. Nos permite el hecho de seguir día a día sirviéndole y además nos ha dado la salvación a través de Jesús. ¿Y cuál es la respuesta en ese caso? La que aquí menciona, cantad a Jehová y celebradlo. Y solamente aquellos que han vivido esa situación lo pueden hacer. Ahora, hay una cuestión tremendamente importante en la que David entra ahora. Ninguna experiencia tiene valor, por muy aleccionadora y muy perfecta que sea esa experiencia, si no aprendemos la lección. El filósofo griego Sócrates decía que la única vida que merece la pena vivir es aquella vida que examinamos de manera crítica. Si vas pasando a lo largo de esta vida y no te dedicas a pensar y a reflexionar en lo que es tu vida y a darte cuenta de lo que lo has hecho mal y a cambiarla, tu vida no tiene sentido, es como la de un animal.
Los perros, los gatos o los asnos no se ponen a reflexionar sobre su vida. La única vida digna para un ser humano es aquella vida en la que reflexionas lo que te ha pasado y aprendes. Y lo que dice aquí David a continuación es tremendo, porque él ha aprendido de esa lección. Fíjense en lo que dice los versículos 6 y 7. En mi prosperidad, dije yo, no seré jamás conmovido, porque tú, Jehová, con tu favor me afirmaste como monte fuerte, escondiste tu rostro y fui turbado. Señor, yo reconozco que en un momento determinado, viendo mi riqueza, mi poder, mi prosperidad, dije, no me va a pasar nada. Estoy consolidado. Soy el rey de Israel después de años de intentar unir a este pueblo. Hasta puedo decir que te lo debo a ti. Pero por si acaso voy a hacer un censo para que quede claro la fortaleza que tengo. Y la última frase de ese versículo 7 es terrible. Cuando yo estaba cociéndome en mi propia soberbia, en la idea de mi importancia, en lo magnífico que soy, en lo estupendo que me manifiesto, de pronto tú escondiste tu rostro y se me vino el mundo encima. Esa experiencia es una experiencia que muchos de nosotros hemos pasado. De pronto parece que todo va de maravilla. Hasta estamos dispuestos a concederle a Dios una parte por lo bien que nos van las cosas. Estamos en una situación absolutamente envidiable. En medio de la prosperidad decimos que jamás nos veremos conmovidos. Y David dice, ese es un gran error. En esta vida no hay nada seguro. Y si de pronto el Señor por un solo instante vuelve su rostro de nosotros, lo único que nos cae encima es un profundo y angustioso sentimiento de turbación. Sin Dios no somos nada. Podemos pensar que efectivamente entendemos el mundo magníficamente, que de pronto vemos las noticias y hasta podemos saber lo que hay de verdad o de mentira, que nuestro trabajo es un trabajo extraordinario y nos viene de maravilla, que nuestra vida familiar es magnífica porque nosotros somos magníficos. Pero como dice aquí el salmista, una de las lecciones que yo he aprendido es que todo depende de ti y no de mí. Y que si en un momento determinado, por un instante solo, retiras tu rostro de mí, lo único que tengo es la mayor de las confusiones y la mayor de las turbaciones. De la misma manera que un niño pequeño en una cuna que se siente feliz porque está cerca el rostro de su madre, el rostro de su padre, está contento, pero de pronto se va su padre o su madre a cualquier cosa y mira y está solo y rompe a llorar. Esa es nuestra experiencia cuando de pronto el Señor parece que no nos está mirando. Sí, yo pensaba efectivamente que no sería jamás conmovido, que estaba totalmente afirmado como un monte, pero Señor, yo fui un estúpido y pequé de soberbia. Y cuando de pronto me di cuenta de lo que había hecho, tú habías escondido el rostro y yo estaba hundido en la turbación. Y estas experiencias tenemos que aprenderlas. Si en un momento determinado pasamos por una mala situación, atravesamos por un declive espiritual, caemos y no aprendemos de eso, no nos ha servido de nada. Si de pronto no nos damos cuenta de que el hecho de no tener comunión con el Señor continuamente, de que el hecho de no compartir con los hermanos, de que el hecho de no estudiar la palabra va en contra nuestra, por muy soberbios y orgullosos que estemos de nosotros, cuando en cualquier momento el Señor retira el rostro, de pronto nos vemos sumidos en la mayor de las confusiones. ¿Qué está pasando? Han perdido mi file en los cielos. ¿Qué sucede? No sé cómo moverme.
Y eso es lo que David dice aquí, porque él ha aprendido la lección. Y no solamente la ha aprendido, es que además sabe que hay un propósito de futuro y que tiene que actuar de acuerdo con ello. Fíjense lo que dicen los versículos del 8 al 10. A ti, oh Jehová, clamaré y al Señor suplicaré. ¿Qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? Te alabará el polvo, anunciará tu verdad. Oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí. Jehová, sé tú mi ayudador. Si sucede en un momento determinado que en mi inmensa soberbia Dios ha vuelto su rostro de mí, me encuentro en medio de la confusión, yo sé que solo hay una salida: clamar a Dios y suplicarle a Dios. No es decir, parece mentira, Señor, con lo bueno que soy, ¿cómo me puedes dejar en esta situación? No, clamaré a ti, y la palabra en hebreo indica la sensación de gritar. Gritaré hasta ti y te suplicaré. Señor, te expondré que efectivamente soy un simple ser humano. Si realmente en un momento determinado dejo de vivir, acabo en la sepultura, me convierto en polvo, no tengo el menor valor. Por mucho que me recuerden durante unos años, la gente que me quiere y me traiga flores al sepulcro, mi valor es cero. Y lo que yo sé es que lo único que tengo, como dice el versículo 10, es que me escuches y tengas misericordia de mí y me des tu ayuda. Y esto lo está diciendo el rey David, que ha aprendido que eso del censo, para decir hay tantos guerreros en Israel y tantos guerreros en Judá, puede quedar bien, pero lo único que demuestra es la estupidez de la soberbia humana. Que de pronto, ante la idea de que mis enemigos vengan sobre mí, o que haya una hambruna que diezme al pueblo, uno se encomienda antes a una epidemia, porque es mejor una epidemia que todo lo demás. ¿Y cuál es el efecto de que de pronto una persona comprenda quién es realmente? Comprenda que es simplemente una criatura. Comprenda que es un ser limitado que en algún momento va a dejar este mundo, porque aquí no nos vamos a quedar ninguno. ¿Cuáles son las consecuencias de que de pronto uno se dé cuenta de la fragilidad, de la debilidad y de las limitaciones que caracterizan nuestra vida? Bueno, pues en algún caso las consecuencias pueden ser una depresión profunda. Te pones a pensar en cualquiera de esas cosas y hay gente que se le viene el mundo encima y a continuación busca ver cómo consigue evitar eso. Pero las consecuencias para David son totalmente distintas. He aprendido, Señor, que soy muy limitado. He aprendido que desgraciadamente a veces uno acaba llorando por su propia culpa, pero también sé, Señor, que aunque llore por la noche, cuando amanezca va a venir la alegría. He aprendido que no puedo basarme en mi prosperidad, en mi poder, en la imagen buena que tengo de mí, porque si tú retiras por un instante tu rostro, lo único que viene es la turbación y la confusión y el dolor. Y como he aprendido todo eso, no me siento, Señor, abandonado por mi debilidad. No siento que no valgo nada, porque en algún día me acabaré convirtiendo en polvo. No siento que no tengo ningún valor. Lo que siento, Señor, es que tu amor es tan grande, que tu amor sobre mí es tan imposible de describir, que tu amor sobre mí es algo tan imposible de abarcar, que eso me provoca una explosión de alegría. No porque he hecho un censo y hay centenares de miles de hombres a los que puedo poner en pie de guerra. No porque soy un rey poderoso, no porque mi reino es más grande que cuando me senté en el trono, sino porque he comprendido la relación que tengo contigo y cómo tu misericordia y tu ayuda y el que tú me escuches es lo que da sentido a mi vida. Y como dice el versículo 11, cuando me doy cuenta de eso, veo que has cambiado mi lamento en baile,
desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Después de esta experiencia, Señor, yo no tengo la amargura de decir, pues resulta que era mucho menos importante de lo que yo pensaba. O de decir, ¿de qué me sirve movilizar a tantos hombres en un ejército si luego ha pasado lo que ha pasado? O de decir, si viene la acción disciplinaria de Dios, no la puedo parar, por mucho que pronuncie, confiese y proclame. Pues qué desgracia, ¿no? Y sin embargo David dice todo lo contrario. No, Señor, yo he aprendido esta lección. Y como he aprendido esta lección, tú has cambiado mi lamento en baile. La expresión es tremenda. Yo tenía un terrible lamento por la situación que vivía y ahora bailo. Y tenía como un cilicio atado a mí, una ropa especialmente áspera que se ponía en situaciones de penitencia y de dolor, y tú me la has quitado. ¿Y qué me has puesto en lugar del cilicio? Alegría. Y por lo tanto, ¿qué voy a hacer? Y con esto concluye el Salmo. Por tanto, a ti cantaré gloria mía y no estaré callado. Jehová, Dios mío, te alabaré para siempre. Porque yo he visto todo esto, podría decir David, por tanto te voy a cantar. ¿Y por qué te voy a cantar? Porque mi gloria eres tú, no soy yo. Hay gente que efectivamente piensa que su gloria es lo que ellos pueden hacer, tener, manejar, sujetar, dominar. Y David de pronto dice, no, pero si cualquiera de nosotros se puede morir en cualquier momento. Si convertidos en polvo, desde luego no podemos decir ni una palabra. Si no podemos anunciar nada si muriéramos. Yo te canto porque mi gloria eres tú, no yo. Eres tú, no la consideración de los hombres. Eres tú, no el poder que yo pueda acumular. Cuando alguien comprende que la gloria de aquellos que creen en Dios es Dios, ha avanzado mucho más de lo que se pueda pensar en lo que es su vida espiritual. Porque mi gloria eres tú, no yo ni los demás. ¿Y qué sucede cuando de pronto yo me doy cuenta de que mi Dios es mi gloria? Que como dice el versículo 12, no me puedo quedar callado. Tengo que compartir con otros que efectivamente Dios significa un cambio en nuestras vidas. Que no es lo mismo vivir con Dios que sin Dios. Que no es lo mismo orientar mi vida dentro de la voluntad de Dios que ir a mi aire y de vez en cuando pasar por la iglesia o leer algún capítulo de la Biblia o cualquier otra cosa. Cuando yo comprendo que mi gloria eres tú, no me puedo quedar callado. Necesito compartir con otras personas que tú eres mi gloria y que eso cambia la vida. Que no necesitas tú tampoco, que a fin de cuentas eres tan frágil como yo, estar sumido en la tristeza, en la desesperanza, en los interrogatorios, en una sensación de que las cosas no se mueven salvo para mal, porque Dios, que es mi gloria, es la garantía de que también va a actuar en tu vida. Y como yo lo sé, no me voy a quedar callado. Yo no escucho simplemente tus problemas. Te puedo escuchar porque te tengo afecto, porque eres mi vecina, porque eres otra persona de la iglesia, pero yo no solo escucho, no me quedo callado. Y te digo, confía en Él como tu gloria, porque verás actuarlo en tu vida exactamente igual como yo lo he visto. Y esto no solo en ese momento. Lo que dice a continuación David es tremendo. Por tanto, a ti cantaré gloria mía y no estaré callado. Jehová, Dios mío, te alabaré para siempre. Esta no es una experiencia de un momento. No es que de pronto nos calentamos. Carlos ha estado especialmente inspirado al llevar la alabanza y entonces parece que estamos tocando el cielo. No, esto es algo que dura y perdura y se prolonga.
independientemente de quién traiga la palabra ese día, independientemente de lo inspirado que esté la persona que dirige la alabanza. Porque depende de la relación de una persona con Dios. Y una relación en la que sabe que su gloria es Dios. Hay muchas veces en que nos sentimos frustrados cuando las cosas no van bien. Cuando de pronto no recibimos la gloria que pensamos que tendríamos que recibir. Cuando nos parece que nuestros enemigos se van a alegrar de mí, como empieza el Salmo. Pero el Salmo termina diciendo, mi gloria eres tú. No estaré callado y te alabaré para siempre. Hoy es culto de oración, vamos a hacer algo que no hemos hecho nunca, aunque siempre en estos cultos de oración dejamos que el Espíritu se mueva con libertad, nunca sabemos lo que va a pasar, yo por lo menos no. Vamos a hacer algo distinto esta noche. Divídanse en grupos de 5 personas, no más de 5 personas. Divídanse, júntense en grupos de 5 personas, con quien quieran, que todos no sean niños, procuren distribuirse. Y en ese grupo de 5 personas compartan los temas que tienen para pedirle al Señor, para darle gracias al Señor, para que el Señor les cuide, para darle gloria a Dios. Divídanse en esos grupos y empiecen a orar ahora mismo. Júntense en esos grupos de 4, de 5, 6 personas como mucho y compartan lo que tienen, compartan lo que necesitan dar gracias a Dios, compartan aquello que en estos momentos necesitan que el Señor les dé, si necesitan que les dé sanidad, si necesitan que el Señor les dé trabajo, si necesitan que el Señor les dé luz para sus vidas, compartan eso. Siéntense donde quieran, con tranquilidad, en el lugar que les parezca y empiecen a compartir. Digan, estoy enfermo, para que oren por usted en ese grupo. Digan, tengo que dar gracias porque el Señor me ha escuchado, para que ese grupo dé gracias por ustedes. Oren por el seminario de mañana, por el taller de mañana que trae la hermana Susan País, y empiecen a orar ahora mismo, den gracias al Señor, alaben al Señor, pidan al Señor, intercedan delante del Señor, porque nuestra gloria está en el Señor, porque nuestra gloria no viene de nuestra fuerza, porque nuestra gloria no viene de nuestra importancia, nuestra gloria deriva del Señor. Colóquense delante del Señor. Colóquense delante de la gloria del Señor e intercedan los unos por los otros, oren los unos por los otros, den gracias los unos por los otros, presenten sus problemas los unos por los otros. Y recuerden que efectivamente el Señor nos libra de nuestros enemigos, nos libra de la enfermedad, nos libra de la muerte y el Señor es nuestra gloria. Compartan, oren, intercedan ante el Señor.